Durante la década del 90 del siglo pasado, Mejillones vivía una nueva etapa de colapso en su accidentada historia industrial. La industria pesquera, última actividad económica que había dado vida al puerto, llegaba a su fin. La sobreexplotación de los recursos, acompañado de la corriente del Niño, fueron suficiente causa y motivo para hacer desaparecer el producto y deprimir la actividad hasta casi hacerla desaparecer. En este proceso surge una nueva esperanza. Chile necesita un gran puerto en el norte. El flujo y transporte de cobre vía marítima no puede depender solo del puerto de Antofagasta. Dentro de otras alternativas, las miradas se concentran en la hermosa bahía de Mejillones. A partir del año 2001, Mejillones comenzaría a presenciar los primeros movimientos de la construcción de un megapuerto. Una nueva etapa en su historia industrial comenzaba a vivir Mejillones. El terremoto de Antofagasta del año 1995 dejó inutilizado el puerto de la ciudad. Este contratiempo develó la vulnerabilidad en la cadena logística de transporte de cobre en la segunda región. Recurso natural no renovable, valorado como la viga maestra en la economía nacional. Bueno, ideas de construir un puerto en esta bahía ha existido desde mucho tiempo. No obstante, el evento que gatilló una decisión definitiva del gobierno de emprender la construcción de un puerto aquí en la bahía de Mejillones fue el terremoto del año 1995 que azotó a Antofagasta, por cuanto en esa época los embarques de cobre de Codelco se realizaban a través de ese puerto y quedó en muy malas condiciones. Por lo tanto, generó la incógnita sobre el futuro de los embarques de cobre ante un evento de estas características que son, como todos sabemos, muy frecuentes en Chile. Este proyecto en realidad es un proyecto anhelado de muchos años, se habla de muchas décadas, pero gatilló indudablemente las acciones propias a raíz del terremoto que vivió la región en el año 1995. Eso gatilló a que tenía que haber un puerto apropiado, antisísmico, que pudiera resistir indudablemente un terremoto de alta envergadura. Por lo tanto, el gobierno de la época emprendió un proyecto país que fue la construcción de un nuevo puerto en la región, en la segunda región. Y para eso encomendó a Codelco el emprendimiento de este proyecto. A ese efecto, entonces, Codelco creó una empresa que se llama Complejo Portuario Mejillones, a la cual represento en este caso, para que desarrollara un puerto en la bahía de Mejillones. Bueno, la idea de tener puerto aquí en Mejillones se remonta a la época del guano, desde el siglo XIX, cuando se veía las características de esta bahía tan privilegiada por la naturaleza, que está protegida de las marejadas y los vientos del sur. No tenemos lluvia, por lo tanto tampoco hay fenómenos climáticos locales que nos afecten. Es una bahía realmente privilegiada a nivel mundial. Desde ese entonces que se ha pensado en que salgan cargas y sea el puerto de entrada a la segunda región. Específicamente el desarrollo grande que estamos viviendo ahora parte a raíz del terremoto del año 95, en que el puerto de Antofagasta estuvo cerrado varios meses y las autoridades de la época vieron el riesgo que implicaba no poder exportar el cobre, el sueldo de Chile. Más del 20% de las exportaciones nacionales se producen en la región y era inconcebible tener toda esta producción que no podía salir por un fenómeno de la naturaleza, y se decidió hacer un puerto asísmico, que es el que estamos viendo ahora en Puerto Angamo. Yo quiero contarles que esta comuna tiene una enorme bondad. Siempre hemos sabido que las profundidades de Mejillones o los Beriles eran necesarios para empezar a hablar de puertos del futuro. Y un día, por el terremoto que azotó la zona de Antofagasta, en ese tiempo presidente don Eduardo Frei y ministro
de minería Juan Villazú, pensaron que el puerto de Mejillones era una alternativa por la fractura del puerto de Antofagasta, que se habían caído las grúas. La imposibilidad de contar con una segunda opción de transporte de salida de este recurso hacia los países de destino por vía marítima generó la necesidad de contar con una segunda alternativa. Así nace la idea de construir un segundo gran puerto en la segunda región. Yo desde que soy niño, nacido en Mejillones, siempre se habló de tener una posibilidad de un puerto. Esto hace muchos años, en el pasado, en el tiempo de la época linda del salitre, Mejillones pudo ser el puerto más importante de esta zona de un cantón, no sé si el cantón Aguas Blancas, Aguas Verdes o de Bolivia, pero este pudo ser el puerto que podría haber sacado una gran cantidad de carga a través de los barcos veleros que traían cargas de retorno, que era pino de Oregon y se habían cargado con salitre. Pero esta bahía que es un cataclismo gigante, que la península de Mejillones, que es un levantamiento donde da el nacimiento a la bahía Mejillones y a la bahía San Jorge, no le permitía a los barcos parar vela en los 3 meses del verano, que el viento que predomina es del norte hacia el sur. Y el viento predominante en Mejillones generalmente durante 9 meses es sur-sureste. Entonces eso nos complicó la vida porque Mejillones podía haber sido uno de los puertos más importantes con 7 muelles, estaba Bucanayón y todo. Pero parece que quedamos guardados para el futuro. Los estudios concluyeron que la mejor opción para superar la vulnerabilidad de la cadena logística del cobre era la construcción de un nuevo puerto, el que se ubicaría en la bahía de Mejillones. La idea de este puerto, el impulsor fue el presidente Frei en la época, que era el presidente del año 95. En esa época se hicieron los estudios preliminares, se llamó a licitación. Por ello, el gobierno de Chile decide impulsar el desarrollo de un nuevo puerto en la bahía de Mejillones y le encarga a Codelco, en 1997, la creación de la Sociedad Complejo Portuario Mejillones, Sociedad Anónima, con la misión de impulsar el desarrollo de un gran complejo portuario. Aparece en el mundo la opción de barcos Pod Panamá, pensando en barcos grandes, de mayor calado, de mayores posibilidades. Y esto fue prendiendo de tal manera que al final gatilla una gran pelea. En la gran pelea me costó mucho hacer entender a un colega alcalde, el Jorge Soria, que siempre pensaba que el megapuerto debía construirse en Iquique. Así, en 1998, el presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, informaba que el futuro megapuerto de Mejillones, en el norte del país, quedaría establecido en la localidad de Mejillones, en el denominado barrio industrial, y llegaría a comprender 4.500 hectáreas de superficie y 12 kilómetros de costa. Bueno, creo que no se equivocaron cuando volaron la bahía de Mejillones en vuelo rasante, se dieron cuenta que esta bahía era la que podía reunir las condiciones. El mandatario resaltaba la obra, que en su primera etapa consideraría una inversión de $200 millones, indicando que entre el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes no existiría un terminal portuario con mejores proyecciones y condiciones comerciales. El proceso de licitación fue el año 99-2000, de ahí lo ganó un consorcio donde estaba el grupo Ultramar y Belfi. El grupo Ultramar con una larga trayectoria, una tradición ligada al mundo marítimo en la operación de puertos, representación de navieras y propiedad de naves, un grupo importante en el sector naviero nacional. Y Belfi es la principal constructora de puertos que hay en Chile. La concepción del puerto y de la operación de los terminales que van a ser operados en el complejo portuario Mejillones es el sistema de landlord, es decir, nosotros somos los propietarios de los puertos y la operación es ejecutada por una empresa privada. Esa empresa privada se selecciona de acuerdo a una licitación. En el caso del puerto Angamos fue una licitación internacional en la que participaron varios consorcios. Y el consorcio que se adjudicó esta propuesta, esta licitación internacional,
fue conformado por el Grupo Ultramar de Chile y con la empresa constructora Belfi. Ellos constituyeron una empresa que se llama Compañía Portuaria Mejillones, que es la que se adjudicó la concesión y es la que construyó el puerto y ahora la está operando bajo un contrato llamado BOT. En enero del 2001 se anunciaba que a partir del mismo año, entre abril y mayo, se iniciarían las obras del megapuerto de Mejillones, con una inversión de $125 millones. Bueno, cuando se inició la construcción de este complejo portuario Mejillones, acá en Mejillones habían algunas empresas instaladas ya. Estaba Interacid, estaba Corpesca, estaba Polpaico. Había un desarrollo industrial y estaban las centrales de Edelnor y Gas Atacama. Había ya un desarrollo industrial bastante importante, diría yo. Mejillones posee una gran variedad de industrias dentro de su municipalidad. Reunidas todas en el sector industrial al lado norte de la comuna, se encuentran Enaex, Corpesca, Gas Atacama, Puerto de Mejillones, Terminal Mejillones, Cemento Polpaico, Edelnor, Molicop, Interacid y GNL Mejillones. Estas industrias contribuyen al concepto de megapuerto, conformando una interacción de servicios, generación de energía y producción. Entonces, además, el complejo portuario Mejillones vino a producir una sinergia con esta empresa instalada, por cuanto, de hecho, actualmente le presta servicio a algunas de estas empresas, como por ejemplo Enaex, que hace sus exportaciones de nitrato de amonio a través de Puerto Angamos, y después posteriormente se instaló Molicop, al cual también se le presta servicio con el desembarque de barras de acero para la construcción de bolas de molino. Entonces el puerto además, como señalaba, vino a producir una sinergia con estas industrias que ya estaban instaladas. En julio de 2002 el megapuerto de Mejillones presentaba un avance del 15% de sus obras. En noviembre del mismo año el avance era del 40% de la construcción, según confirmaba el gerente general de la filial Complejo Portuario Mejillones de Codelco, Jorge Taboada, quien resaltaba además la importancia del terminal en el gran objetivo de consolidar a la región de Antofagasta como eje comercial con el Asia-Pacífico. Y finalmente le tocó inaugurarlo al presidente Lago el año 2003. Y que se considera la fecha oficial en que el puerto empezó a operar. Acabamos de cumplir 6 años de operación. El puerto básicamente partió con los embarques de cobre en forma de cátodos, con su principal cliente, como es lógico, Codelco. Básicamente el gran volumen de carga en ese tiempo estaba constituido por los cátodos de cobre. Posteriormente, con el tiempo, empezó a hacerse más frecuente el contenedor. Actualmente la mitad del cobre está siendo embarcado en contenedores. Por lo tanto, la panorámica del puerto actualmente es de muchos contenedores. La verdad es que inicialmente se pensaba que la mayor parte de la carga iba a ser en forma de cátodo. Por lo tanto, el puerto ha tenido que ir evolucionando en ese sentido, de manera de irse adaptando al contenedor. ¿Por qué megapuerto? Porque la idea es que es un puerto integrado, donde hay cargas líquidas, graneles, contenedores. Es un multipropósito con áreas específicas para los distintos tipos de carga. La idea es que este puerto sirva de comunicación de toda la región del Sico Sur, donde tenemos 45 millones de habitantes, 3 veces la población chilena, en un radio de 1.500 kilómetros. Y toda esta carga, todo este comercio hacia el Asia y el Pacífico, lo natural es que debería salir a través de Puerto Angamos, de la bahía de Mejillones, a través de sus distintos terminales.
Para el desarrollo del proyecto, el Complejo Portuario Mejillones elaboró un plan maestro portuario con un horizonte de 50 años, el que considera a largo plazo la construcción y operación mediante concesiones a privados de un complejo portuario en la bahía, con potencial para convertirse en un puerto pivote del Pacífico Sur y en una puerta de conexión entre el Asia-Pacífico y los países del Mercosur. Bueno, nosotros tenemos un plan maestro de desarrollo del puerto que orienta la construcción de sucesivas fases de ampliación del puerto, del complejo portuario Mejillones. Ese plan maestro considera 6 fases de desarrollo. De esas 6 fases de desarrollo ya se encuentra construida la primera, que es lo que se denomina actualmente el puerto Angamos. O sea, esto es el terminal 1 del complejo portuario Mejillones o puerto Angamos. Pero el plan maestro contempla la construcción de otros 5 terminales, entre los cuales se encuentra un terminal para graneles secos. Ese terminal para graneles secos nos encontramos en este momento construyéndolo. Aquí estamos en este minuto en la faena, donde se fabrican los pilotes. Los pilotes son los tubos estos que se entierran en el mar, que van a soportar el muelle. Los tubos vienen en tubos de 6 metros, que se sueldan, con todo un proceso que se hace seguimiento de las soldaduras con rayos X. Después se hace un granallado, que se llama, que es donde se limpia el acero para que quede como recién salido del horno, y después se pinta con pinturas especiales que lo van a proteger de las inclemencias del mar y de la abrasividad de la arena que los va a estar chocando, impactando siempre. Aquí tenemos una fábrica, aquí se ve una estructura que va a ser una de las partes soportantes del puerto, y están los pilotes. Aquí en esta bahía me ha tocado ver pilotes de hasta 75 metros. Esos pilotes llevan 20, 25 metros enterrados en el fondo del mar, 40, 45 metros de nivel de agua, y después 7, 15, 20 metros sobre el agua. Eso nos da un total de 75 metros, que es el más grande que yo he visto. Aquí están, por ejemplo, los pilotes. Podemos ver la parte que va en el agua, y de lo negro en adelante es lo que va sobre la superficie del agua. Estos llevan distintas protecciones de acuerdo al uso o al requerimiento que va a tener el pilote.